Bienvenidos a Política Algo Más. Hace aproximadamente un año empecé a investigar sobre economía y sobre todo sobre el papel del gobierno que tenía sobre la economía. Como muchos de ustedes sabrán, yo soy venezolano y fue por esto que me interesé a saber cuál era el papel real del gobierno. Y terminé encontrándome con que en YouTube y en muchas fuentes siempre se habla de lo mismo. Siempre se habla de qué es el PIB, cómo se conforma el PIB, cómo funciona la economía en términos de oferta y demanda, y qué pasa sobre todo con la política monetaria y la política fiscal que tiene el gobierno. Pero después de investigar durante mucho tiempo, creo que me siento preparado para hacer este video. Y sobre todo explicarles a ustedes con ejemplos muy sencillos cómo es que funciona todo esto y evitar caer en los mismos errores que considero yo que caen muchos de estos canales que intentan explicar esto. Primero que todo, tenemos que entender de qué es lo que hablan cuando dicen PIB. Sé que tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, pero para los que todavía no lo saben, voy a leer literalmente la definición que tiene Wikipedia y la voy a tratar de explicar con mis propias palabras. Se conoce como Producto Interno Bruto a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía elaborados dentro del territorio nacional, tanto por empresas nacionales como extranjeras. Esto último es muy importante cuando les explique cómo se calcula el PIB. Así en resumen, el PIB es la producción que tiene un país en un determinado espacio de tiempo. Entonces, si yo digo que el PIB de tal país fue $10 en el 2018, eso significa que en ese periodo exacto del 2018, ese país produjo ni más ni menos que $10. Ahora, pueden decir ustedes cómo se calcula esto. Allá vamos. El PIB lo que se suele explicar principalmente es que se conforma de 5 ingredientes. En realidad hay gente que dice que se calcula de otra manera, pero esta es la más conocida y creo que la más sencilla de entender. También hay gente que dice que son 4 ingredientes, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando explique que el último realmente no cuenta como uno solo, sino que son como 2 divididos. Bueno, ya ahora lo van a entender. El PIB consta de consumo, inversión, gasto público y exportaciones e importaciones. Esas son las 5. Lo que pasa es que la última, como son exportaciones e importaciones, se suele llamar exportaciones netas, simplemente. Quiero ir punto por punto para ver qué significa cada una así de forma muy sencilla. El consumo creo que es lo que todos sabemos, es el consumo directamente, como su nombre lo indica. Pero ¿por qué el consumo entra dentro de la categoría de producción? Porque para que exista consumo tiene que haber una producción previa. Creo que eso quedó claro. Ahora vamos con la inversión. La inversión también cuenta como parte del PIB porque la inversión genera directamente producción. Ya que estás agarrando dinero, lo metes en una empresa y esa empresa produce con ese dinero. Y genera riqueza y genera valor. Creo que la inversión también quedó clara. Ahora, antes de irme al gasto público, quiero primero revisar qué son las exportaciones netas. También creo que es algo muy sencillo, aunque podría ser otro video explicándolo más a fondo. Pero cuando un país logra exportar más de lo que importa, se habla de que hay un superávit. Y ese superávit suma al PIB. Es decir, si yo exporto $20 al extranjero e importo 10, eso significa que tengo un superávit de $10. Esas son mis exportaciones netas. Y esas exportaciones van al PIB. Eso fue lo que produjo mi país. Porque lo que me entra con las importaciones no lo estoy produciendo yo. Lo estoy consumiendo yo, pero como no lo produje, no cuenta el PIB. De hecho, resta. Por eso se habla de exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones. Una vez definido esto, ahora quiero ir al concepto gordo. A la pregunta que yo me hice hace un año. ¿Cuál es el papel del gobierno en la economía? Yo en este caso le digo gasto público porque me parece lo más sencillo de entender, pero hay gente que le llama de muchas maneras, así que si lo encuentran con otro nombre no se preocupen, es lo mismo que yo voy a explicar en este momento. El gasto público, como se imaginarán, no solamente es un tema social, digamos, dar subvenciones o dar distintos tipos de ayuda o gastar en distintas cosas, sino que también es un método para acelerar la economía. Acá lo que quiero hablar es de que el gasto público va al PIB. Acá no quiero que me malinterpreten, yo estoy explicando las medidas keynesianas, que son las que más se usan hoy en día, pero yo soy una persona de corriente de pensamiento económico mucho más liberal y no tan keynesiano. A pesar de que creo que el keynesianismo, que vuelvo y repito, son estas medidas que yo estoy explicando o este concepto que estoy explicando, me parece muy interesante a la hora de las crisis, aunque eso da para otro video. Bueno, antes de que me desvíe del tema, como les comentaba, el gasto público aporta al PIB y aporta a la producción de un país. Es por eso que acá entra un factor muy importante en la economía, llamado la política fiscal. Es decir, qué manejo tiene el gobierno sobre la economía basado en los impuestos que recoge y basado en el gasto que hace con esos impuestos. Porque recordemos que los gastos del gobierno salen de los impuestos. Unos impuestos previamente
que se tuvieron que haber producido de alguna forma. Quiero poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que una empresa privada iba a hacer una construcción con esos impuestos. Supongamos que iban a construir un puente. Entonces el gobierno agarra ese dinero de los impuestos y lo gasta en cualquier otra cosa que el gobierno decida. Eso ya luego a cada quien le puede gustar más o menos, pero eso es lo que hace el gobierno. Agarrar dinero de las empresas privadas y gastarlo en lo que ellos deciden. Y les recuerdo, el gasto público del gobierno no solamente va dirigido a ayudas sociales y subvenciones para la gente más necesitada, o incluso becas o educación o salud, no solamente va para eso. También eso tiene un impacto en la economía y cuando los gobiernos, bueno, por lo menos un gobierno decente, hace sus cálculos y sus planificaciones para su administración, también trata de tomar en cuenta el factor económico. No solamente todo es buscar la igualdad de oportunidades y la igualdad material como lo venden los gobiernos, sino que también existe un factor económico que es importante cuidar. Pero acá también podríamos debatir cuándo empieza un periodo inflacionario o una brecha recesiva dentro de la economía de un país. Pero eso es tema de hecho para otro video. Eso tiene que ver sobre todo con el PIB potencial y el PIB óptimo al que cada país trata de apuntar, que es algo que es muy difícil de calcular. Pero así de forma muy básica y resumida, en los momentos de crisis y de recesión económica, el gobierno trata de gastar dinero para así evitar que esa recesión se empeore o para así evitar que el desempleo aumente y que las industrias quiebren. Piénsalo a nivel macro y a nivel micro también, a nivel de una empresa pequeña, mediana, que pasa por una crisis. Pero también el gobierno a la hora de una brecha inflacionaria que ocurren, lo que pasa es que no se nota tanto. Lo que pasa es que no se nota tanto como una crisis porque no suelen estar llenas de tanto peligro, digamos, peligro entre comillas. Pero si en resumen una brecha inflacionaria ocurre cuando el PIB llega a un límite superior al del PIB potencial y empieza a ocurrir un proceso de inflación natural. No tiene nada que ver con imprimir dinero o aumentar la masa monetaria. Bueno, igual si quieres ver un video de inflación te recomiendo el video que subí hablando de Venezuela. Te lo voy a dejar en una tarjeta informativa que no sé si está acá o está acá, no me acuerdo, pero te recomiendo que lo veas. Y el gobierno en una brecha inflacionaria intenta bajar el gasto para así evitar que la economía se sobrecaliente y explote. Esto igual voy a tratar de explicarlo mejor en un próximo video porque es un tema mucho más complejo y creo que si me extiendo mucho en este video sería muy largo y muy pesado. Así que bueno, es tema para otro video nuevamente. Creo que en este video estoy dejando demasiados temas para otro video, creo. Pero bueno, si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, además de compartirlo. Recuerda además seguirme en mis redes sociales, en las cuales estoy posteando contenido, en mi Twitter e Instagram para no perderte de otras cosas que voy a ir subiendo por ahí o que voy a ir avisando por ahí. De igual manera, si tú quieres que yo reaccione a algún tipo de contenido que me quieras pasar o que quieras que hable de algo en específico, puedes dejar un comentario en este video o puedes escribirme a través de mis redes sociales, aportándome ideas y yo muy seguramente las voy a seguir. Sin más nada que añadir, nos vemos en el próximo video.